Miren lo que dice la Biblia en 2 de Timoteo. En este pasaje el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía o timidez, sino un espíritu lleno de poder, amor y dominio propio. Ojo, Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino lleno de poder, de amor y dominio propio. Entonces, tu esencia, tu naturaleza es la certeza. Tu esencia y tu naturaleza es el amor y el dominio propio. Dios también está en contra de la mediocridad y la mayoría de personas nunca alcanza su máximo potencial o nunca va a alcanzar su máximo potencial porque está ocupado en ser mediocre. ¿Y qué es ser mediocre? Entregarme a medias, hacer las cosas a medias. Voy a intentar, voy a probar, voy a ver y solo ese lenguaje ya te limita. Recuerden que las palabras no solo son palabras, las palabras que tú usas de manera constante crean tu realidad. Pero cuando hablamos de las palabras, no solo me refiero al diálogo externo, también hablo del diálogo interno, esa conversación interna, esa vocecita que tienes tú. Blythe Sinclair le llama la vocecita, el advisor de Robert Kiyosaki, la famosa vocecita, ¿no? Y hay un libro que se llama La vocecita también, ¿estamos bien? Entonces, esa vocecita, ese diálogo interno, a veces en vez de utilizarlo de manera favorable para poder crear abundancia, riqueza, amor, prosperidad, libertad, gratitud, esa vocecita la utilizamos de manera errónea, porque esa vocecita generaliza, distorsiona y omite algunas informaciones y por lo tanto creamos una realidad distorsionada. Quiero que tomen en cuenta algo. La mayoría de las personas no alcanza su máximo potencial, su verdadero potencial, porque está ocupado en ser mediocre. ¿Y qué es ser mediocre? Voy a ver, voy a intentar, voy a probar. O hago algo 3 semanas, no, Judith, no me funciona. Judith, estoy 4 meses haciendo esto y no funciona. O esto, ya hice de todo, ya intenté de todo. No. ¿Tú sabes qué significa hacer de todo? ¿Tú sabes qué significa ir con todo? O sea, cuando tú vas con todo, no hay plan B. Cuando tú vas con todo, estás dispuesto a hacer lo que tengas que hacer. Si tienes que estar 14, 16 horas enfocado en una sola cosa, dándole con todo, desarrollando la habilidad, la destreza, la psicología, el lenguaje y sobre todo la acción masiva, vas a producir grandes resultados. Pero el problema que tenemos es que no entendemos que Dios no nos ha dado un espíritu de timidez y cobardía. Nos ha dado un espíritu de valentía, de amor y dominio propio. ¿Y qué es dominio propio? Esa capacidad de estar bien cuando todo está mal, esa capacidad de estar en certeza, en plena incertidumbre. Mientras todo el mundo está quejándose, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos va? ¿Nos pasa esto? Tú te mantienes en certeza. Eso se llama liderazgo, eso se llama abundancia, o eso simplemente se llama aquella persona que reconoció que es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es digno de toda abundancia. Pero la mayoría de nosotros no va a alcanzar su verdadero y máximo potencial porque está ocupado en cosas menores. Está distraído en cosas menores. Y hoy las redes sociales, apretando un botón, te distrae fácilmente. Encuentras en redes sociales a un chistoso o una chistosa haciendo show, teniendo comportamientos poco inteligentes. No estoy en contra de la diversión. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para reír, hay tiempo para cantar, hay tiempo para amar, hay tiempo para llorar, para caerse, para equivocarse. Hay tiempo para estar en modo huevín también, para estar hueveando, ¿me entiendes? Pero el problema es que cuando en tu agenda la mayor parte del tiempo, 6, 8 horas, estás en modo huevín. Y hoy, el peruano promedio, el latino promedio, pasa de 6 a 8 horas en redes sociales. Imagínense ustedes. Y no está en redes sociales creciendo, avanzando, vendiendo, construyendo, fortaleciendo su mente, su cuerpo, su espíritu. Está en redes sociales en actividades menores. Y no lo miren a Carlitos, por favor. Él está en otra cosa. Él trabaja en redes sociales. ¿Estamos bien? Listo. Pero algunos con videojuegos, entonces en comportamiento. Entonces, ¿qué es la pobreza? La pobreza es volverte bueno en cosas menores. La pobreza es tener maestría en cosas menores, en cosas que no son importantes. Entonces, vamos aquí. Vamos de nuevo con 2 de Timoteo y lo quiero repetir, por favor. ¿Estamos bien? En este pasaje, el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo de que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía o timidez, sino un espíritu lleno de poder, amor y dominio propio. Y cuando tú estás en mediocridad, ¿qué es la mediocridad? Me entrego a medias. ¿Qué es la mediocridad? Voy a probar, voy a intentar. ¿Qué me está diciendo esa persona? Esa persona me está diciendo que cuando las cosas no vayan de acuerdo a sus expectativas, que cuando las cosas no salgan de acuerdo a lo que él busca, se va a detener, se va
Y entonces van a pasar años experimentando, estando para allá, estando para acá. No. Hay un libro que se llama Maestría, Robert Greene, es grueso, casi como la Biblia. Entonces, Robert Greene en el libro Maestría dice algo muy interesante. Todas las personas, desde un deportista, desde un supervendedor, desde un superlíder, un gran pastor, un gran apóstol, o simplemente un gran empresario, o un buen padre, o un dirigente social político, un gran médico, un premio Nobel, o personas que han llegado a niveles de excelencia, todas estas personas tienen una cualidad en común. Mínimo están 10,000 horas haciendo una sola cosa. El poder del enfoque. Y en la Biblia dice que el hombre se convierte en lo que piensa. Y lo que piensas es dónde está tu atención. Por eso tú tienes que tener mucho cuidado dónde está tu atención, porque donde está tu atención es lo que estás creando. Donde está tu atención es donde pones tu energía, y donde pones tu energía es lo que se va a expandir. Si el hombre se convierte en lo que piensa, la realidad que estás viviendo, tú lo estás creando con tus pensamientos. No es que tú cierres los ojos y pides un unicornio y aparece un unicornio. Yo no estoy hablando del pensamiento positivo mal fundamentado. Estoy hablando que si yo estoy pensando en la mediocridad, hablo como mediocre, actúo como mediocre, voy a crear una realidad mediocre. Y tú eres el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios no fue llamado para ser mediocre. El Hijo de Dios no fue creado para ser mediocre. Vivir en mediocridad debería ser algo que se debería combatir a nivel nacional e internacional. Vivir a medias, entregarte a medias. El único propósito del ser humano es dar y entregar lo mejor de sí en todo momento. Donde te haya tocado, donde la vida te ponga. Dar y entregar lo mejor de ti en todo momento. No, está prohibido ser mediocre. Está prohibido entregarse a medias. O sea, si te toca hacer el amor, lo haces con todo, compadre. ¿Me entiendes o no? Nada que a medias. O sea, si te toca mañana empezar una empresa y te toca en la parte comercial, vas con todo, te entregas con todo, dominas los libros, los audios, la información, la habilidad, la destreza, la psicología, el ritmo de trabajo. ¡Wow! Y cualquiera quiere trabajar contigo, cualquiera quiere estar contigo, porque la vida es como un boomerang, lo que das es lo que vas a recibir. Si das lo mejor, recibes lo mejor. Si entregas lo mejor, recibes lo mejor. Pero si te entregas a medias, o sea, nadie quiere trabajar contigo, nadie quiere sumarse a tu proyecto, a tu causa, a lo que tú estás haciendo. Entonces, la excelencia es un llamado universal. La excelencia es un llamado de Dios. La excelencia es dar y entregar lo mejor de ti en todo momento. Porque una persona que busca la excelencia, él no busca competir. Él lo único que busca es algo, dar y entregar lo mejor de sí en todo momento. Por eso, una de las cualidades de las personas de excelencia es que una persona excelente ama lo que hace. Tienes que enamorarte de lo que haces. Tienes que encontrar el propósito y el sentido de lo que estás haciendo. Entonces, cuando tú amas lo que haces te amará a ti. Cuando tú amas lo que haces, das y entregas lo mejor de ti en todo momento. Cuando tú amas lo que haces, entiendes que la única manera de vivir es dar. Dar lo mejor de ti en todo momento. Porque no hay otra manera, no hay plan B, no hay plan C. Das y te entregas con todo. Y solo cuando tú adoptas esta filosofía de dar y entregar lo mejor de ti en todo momento es donde tú produces excelencia. Y ahí justamente un intelectual decía algo muy importante. Una persona que manifiesta excelencia, y manifestar excelencia no solo es hablar de excelencia, es actuar en excelencia, es entregarte en excelencia, es entregar y dar lo mejor de ti en todo momento. No solo es pensar positivo, es actuar con todo, es ir con todo. Entonces, algo muy importante que quiero que les quede claro es que cuando tú te vas a excelencia, es cuando tú tomas acción masiva. Y la acción masiva es cuando comunicas tu visión a la mayor cantidad de personas. No hablas con una persona, con 2 personas. Porque si yo hablo con la suficiente cantidad de personas, tarde o temprano alguien dirá que sí. Jesús, cuando comenzó a compartir su visión, sus reglas, sus valores, su mensaje de amor, ¿habló con pocos o con muchos? Con muchos, algunos sí, otros no. Cuando tú entras a un proyecto y cuando tú quieres escalar tu proyecto, cuando tú quieres ganar más, lograr más, crear más, impactar más, ¿qué haces? ¿Hablas con pocas personas o con miles de personas? Pero hay mucha gente que cuando los primeros 3 gatos, disculpen la palabra, porque en México gatos es una ofensa, pero aquí en Perú es simplemente una palabra coloquial, ¿no? Entonces, cuando tú hablas con 3, 5 gatos y te dicen que no, ¿qué sucede? Y quiero que tomes en cuenta algo que dice en 2 Timoteo. Hijo de Dios, no fuiste creado con un espíritu de timidez y cobardía. Perfil bajo. No, yo estoy perfil bajo, así, tranquilo. No. Estamos en la economía de la atención. Estamos en la economía de la atención. Tú tienes que tener la atención de la mayor cantidad de personas. No haciendo show, no haciendo payasadas, aportando valor, solucionando problemas, cubriendo un deseo, una necesidad, con tu proyecto, tu propuesta y tu propósito, que es dar y entregar lo mejor de ti en todo momento. Entonces, hijo de Dios, fuiste creado con espíritu de valentía, de amor y de dominio propio. Y el dominio propio es ser un maestro de tu estado emocional.
Ser un maestro de tus emociones, esa capacidad de estar bien cuando todo está mal, esa capacidad de en plena incertidumbre estar en certeza. Porque la certeza no la produce el ambiente, la produces tú. ¿Y cómo la produces? Uno, lo que te enfocas. Dos, tu postura corporal, tu fisiología. Tres, tu diálogo. Porque tu diálogo, hay dos diálogos, el diálogo externo y el diálogo interno. El problema está en el diálogo interno. Y si no funciona, y se me va mal, y si me equivoco, no, pero me comentaron, no, pero escuché, pero me dijeron, tu cerebro distorsiona, generaliza y elimina. Son funciones primarias del cerebro y crea una realidad distorsionada y te limitas. Ay, Judith, es que Judith, tú no sabes qué es lo que estoy pasando. Cuéntame, ¿qué estás pasando? Judith, mira, estoy pasando una situación de una presión financiera, pero aparte estoy ahorita con problemas con mi pareja y todo esto. Excelente, le digo. ¿Cómo que excelente, Judith? Estoy pasando mierda y tú me dices que es excelente. Excelente. Porque la lucha no está afuera, la lucha está en ti. Porque si tu pareja, o sea, es que Judith, mi pareja, o sea, mi pareja cree que yo soy el diablo. ¿Cómo así? Me ha puesto los cachos 3 veces, ¿no? Ya. No, le digo, primero, quiero que tomes en cuenta esto. Esa situación que estás viviendo es una oportunidad que la vida te está diciendo que ahí no es. Esa situación que estás viviendo es que la vida te está diciendo que tienes que amarte y entregarte con intensidad. Porque recuerdo que Jesús, en el Evangelio de Judas, dice lo siguiente. Jesús, a mí Judas no me traicionó, porque yo no creo en la traición. Por lo tanto, nadie me puede traicionar. Judas se traicionó a sí mismo. Porque las personas sin autoestima son tentadas a traicionar. Y cuando una persona te traiciona varias veces, ¿qué está diciendo la vida? Que ahí no es. ¿Qué haces ahí? Quien se está premiando, quien se está castigando eres tú. Nadie te está haciendo esto a ti. Tú te lo estás haciendo a ti en todo momento. Son tus reglas y creencias. Pero Judith, ¿qué me está diciendo la vida? Que ahí no es. La vida te está diciendo que vas a conocer un nuevo pipilí. Así de simple. Me preocupa Rodolfo, nuevo pipilí. Oh. ¿No? Entonces, quiero que tomen en cuenta esto, que les quede claro, ¿no? A veces la vida nos pone en situaciones o producimos situaciones, mi lenguaje, mi comportamiento, mis acciones, producen ciertas situaciones que me generan estrés, que me generan ansiedad, que me generan sufrimiento. Pero ojo, el dolor es inevitable. Hay cosas que duelen. Pero el sufrimiento es una elección personal. Tú estás eligiendo sufrir. Es que Judith me lastimó. Él no te lastimó, tú te lastimas a través de él. Es que Judith, él me dijo, él te puede decir muchas cosas. Tú no tienes el control de lo que el otro haga, pero tú tienes el control de cómo tú interpretas cada situación. Tú tienes el control de cómo tú respondes ante cada situación, pero tu cerebro te hace la trampa. Algo que quiero que tomen en cuenta es que el cerebro tiene una función primaria y el cerebro lo que busca es sobrevivir. ¿Qué busca? Sobrevivir. Por eso cuando estamos en peligro, cuando estamos en situaciones de mucha presión, el cerebro genera mucho cortisol, mucha adrenalina y estamos en un lugar llamado estrés o ansiedad porque la función primaria del cerebro es hacerlo. Pero el problema es que el cerebro las 24 horas del día está en esta tensión. Pero esa tensión tú la estás poniendo. Entonces, si el cerebro solo busca sobrevivir, mi trabajo es poner mi voluntad, mi concentración, mi dominio propio para no estar en ansiedad o estrés, sino entender que esa situación es necesaria para crecer, entender que caerme es necesario para levantarme. Pero como no soy consciente y soy inconsciente de lo que está sucediendo, mi cerebro sigue justamente con la dopamina, el cortisol. Y estoy pasando toda esta situación y ahí es donde paro reactivo y paso una situación y en vez de responder, reacciono. Responsabilidad es la capacidad de responder y responder es elegir, es utilizar tu poder personal, es utilizar tu dominio, es utilizar tu maestría personal. Pero cuando reaccionamos porque estamos en ansiedad o estrés, tomamos decisiones de corto plazo que nos destruyen. Tomamos decisiones de corto plazo donde caemos en vicios y comportamientos menores y en vez de crecer estamos retrocediendo. Entonces quiero que tomes en cuenta esto. Vamos de nuevo aquí. Hijo de Dios, fuiste creado con espíritu de valentía, de amor y dominio propio. Y dominio propio es ser un maestro de significado. Es entender que hay muchas situaciones en las cuales tú no tienes el control, pero sí tienes el control de cómo tú reaccionas ante ello, de cómo tú respondes ante ello, de qué significado le das a cada situación. Entonces, acá quiero que tomen en cuenta esto, que para mí es importante. La mayoría de personas no vive y alcanza su máximo potencial porque está ocupado en ser mediocre. Porque su cerebro está generalizando, distorsionando, eliminando información. Se está victimizando. Cuando ve a otros se proyecta, se limita y se paraliza. Pero esa lucha no está afuera. Esa lucha está en ti. Entonces, algo que me quedó claro a mí fue, oye, entonces no, tengo que ser un maestro del significado.
tengo que observar con inteligencia y sabiduría cada situación y entender que algunas situaciones que no me gustan, algunas situaciones que estoy pasando, yo las estoy creando. Porque si yo soy el Hijo de Dios y somos a imagen y semejanza, somos semejantes cuando somos creadores. Y en cada instante tú estás creando el siguiente instante. En cada momento estás creando el siguiente momento. ¿Cómo lo creas, Judith? No solo son tus pensamientos, es tu lenguaje, tus reglas y tus creencias, tu comportamiento, la interpretación que le das a cada situación. Entonces, hay gente que la presión es necesaria para crecer. Hay gente que ante la presión se corre. Hay gente que ante la presión se escapa. Y hay gente que la presión lo toma como combustible y impulso para ir por resultados. Porque está comprometido, está obsesionado. Aunque la palabra obsesión tiene una connotación negativa en el diccionario, lo cierto y lo correcto es que las personas que han construido en la historia y han hecho algo que vale la pena, estaban obsesionados, hiperenfocados, no había plan B, no había plan C, y fueron con todo. Y entendieron que no fueron creados con un espíritu de miedo y timidez y de cobardía, que fueron creados con un espíritu de poder, de valentía y dominio propio, y de amor, de dar y entregar lo mejor de sí en todo momento, de ir con todo. Entonces, cuando un ser humano tiene claro a dónde va y tiene un por qué vivir, que son razones poderosas, es donde hace lo que tiene que hacer, donde se entrega con todo. Y Judith, pero ¿y si me caigo, me levanto? Judith, si me vuelvo a caer, me vuelvo a levantar. Judith, pero hay un problema, me volví a caer. Antes que te levantes, pregúntate, ¿por qué te estás cayendo? ¿Para qué estás viviendo esta situación? ¿Por qué estás repitiendo esta situación? Las situaciones que repetimos una y otra vez en nuestra vida no son por casualidad, son por causalidad. Mi comportamiento, la manera en cómo interpreto las cosas en el mismo ambiente, me está llevando a esa misma situación. Entonces, tengo que cuestionarme mis reglas y creencias y observar con inteligencia y sabiduría y entender que esa situación que estoy viviendo es necesaria para crecer. Ningún mar en calma hecho es para tu marinero. Algo que me gustaba es esta frase. Dice que la crisis tiene la cualidad de despertar talentos que en la prosperidad hubieran estado dormidos. La crisis nos invita a ser ingeniosos, creativos, recursivos, nos invita a buscar y el que busca encuentra. Pero ojo, si estoy comprometido siempre encontraré un camino, pero si estoy comprometido, si no estoy comprometido siempre voy a encontrar una excusa. Sí, pero Judith, no tengo, estoy pasando esto, tengo esta presión, tengo estos retos. Sí, te entiendo y duele. Pero ojo, el dolor es inevitable, pero sufrir es una elección personal. Tú estás eligiendo sufrir. Hay personas que han pasado situaciones 100 veces más duras que tú y esas situaciones les han dado poder, carácter, impulso y combustible para volverse imparables. Porque el éxito es un estado de certeza total y absoluta, donde mi diálogo interno me empodera, donde mi diálogo interno me da claridad, no donde mi diálogo interno me victimiza. Sí, pero Judith, yo creo que no puedo. Hey, tú mismo lo acabas de decir, crees que no puedes. ¿Y qué es creer? Es una puta regla, es una creencia, la podemos cambiar. Tú crees que no puedes, pero hay un problema. Yo creo que sí puedes. O sea, no te creo. Yo creo que puedes, de poder puedes, pero si te comprometes, si te lanzas, si vas con todo, si te atreves a más, si haces más. Nuevamente, o sea, Aristóteles decía, la excelencia no es un acto. La excelencia es un hábito. Tú no eres lo que haces de vez en cuando. Tú eres lo que haces constantemente. Entonces, este es mi meta, este es mi objetivo. Si ese es tu meta, si ese es tu objetivo, comprométete con todo. Pero ve con todo. Sí, pero Judith, no tengo los recursos. Tú no los tienes, pero alguien los tiene. Vamos a llamarlo, vamos a hablar con él, vamos a reunirnos con él. Vamos a darle razones emocionales y razones lógicas poderosas para que él sea tu socio, tu cliente, tu aliado, tu inversionista. Porque el que busca encuentra. Pero ojo, el que está comprometido siempre encuentra un camino. Pero hay un requisito, estoy comprometido. Si no estoy comprometido, siempre voy a encontrar una excusa. Entonces, una vez que tienes claro cuál es tu meta, observa con atención dónde está tu atención, porque si tu atención está en plan B, no vas con todo. Las personas de éxito tienen dentro de su lenguaje estas palabras: hiperenfocado, indistraíble, enfoque tipo láser, compromiso total y absoluto, acción masiva e imperfecta. ¿Qué es la acción masiva e imperfecta? No voy a ser perfecto, va a haber cosas que no sé, las cosas no van a salir siempre como yo quiero, pero si voy con todo, me comprometo con todo, estoy hiperenfocado, soy indistraíble, y mi lenguaje, en vez de limitarme, me reenfoca, wow, tarde o temprano voy a ganar. Pero si estás medio huevoncito andando por el mundo, con espíritu de timidez, de cobardía, es que tú no sabes, hablar es fácil, es que mi situación, y es que yo... No, sí, yo te entiendo la situación, pero te voy a decir algo que no te va a gustar. Esa situación que estás viviendo tiene tu nombre.
Tú eres el co-creador de esa situación. Tu lenguaje, tus reglas, tus creencias, tus acciones, tu comportamiento. ¿Y sabes cuál es el problema? Una consulta, esa situación es nueva. No, Judy, ya los últimos 5 años la vuelvo produciendo. Excelente, se ven para acá. O sea, te muevo un rato así, no en mala onda, sino para que despiertes. Porque si tú lo estás creando y eso te está haciendo sufrir, despierta. Como le diría a la gente, desahuévate. ¿Cómo vas a estar viviendo esa situación? ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios esté viviendo una situación que no puede superar? Esa situación tú la puedes superar. Sí, esa situación es dura, duele, sí, incomoda, sí. ¿Pero qué hacemos? ¿Lloramos? ¿Me corto un huevo? ¿Me quedo ahí? ¿Me quejo? No. Entonces, he visto gente, cuando a mí me ha tocado visitar lugares, he visto gente, o sea, que caen en comportamientos tan destructivos, o sea, algunos que toman mucho, que caen en el alcohol, que es una situación muy dura y muy difícil, y destruyen a su familia de manera indirecta. Oye, quedarse en el suelo, hasta no poder pararse. Imagínense el ser humano, o sea, ¿cómo es cuando nos descuidamos de nosotros? ¿Cómo es cuando somos víctima de esa distorsión, generalización, de esas malas interpretaciones, de esas emociones que nos limitan? Las emociones malas no son malas. Las emociones duras, incómodas, son necesarias para crecer. La oscuridad es necesaria para ver la luz de las estrellas. La tristeza es necesaria para conocer la alegría. Pero algunos se quedan en esa emoción y se victimizan en esa emoción y se destruyen. Se destruyen. Y no, o sea, a ese ser humano, ponle en otro contexto, en otro espacio, con otras reglas, con otras creencias, con otras conversaciones, con otro grupo de influencia, y esa persona, ¡pum!, se transforma, logra, crece. Entonces, el ambiente es muy importante, y a veces hay ambientes tóxicos, hay ambientes que nos invitan a ser mediocres, hay ambientes que nos invitan a conformarnos. No, tú tienes que retarte, pero cuando te retan duele, cuando te exigen duele, pero aquel que te ama es aquel que te reta, aquel que te ama es aquel que te exige, aquel que realmente quiere verte crecer. O sea, justamente hace eso, pero a veces la sobreprotección, el que yo no quiero que ellos pasen lo que yo pasé, el querer darle todo, justamente le friegas la vida a la gente. ¿Por qué? Entonces, no le resuelvas los problemas a los demás. Enseña a la gente a resolver sus problemas. Le decía a algunos padres, no le resuelvas los problemas a tus hijos. Enséñale a tus hijos a resolver problemas. Porque tiempos duros crean personas fuertes y personas fuertes crean grandes momentos. Tiempos fáciles crean personas débiles y personas débiles crean malos momentos. Entonces, vamos 2 Timoteo. Hijo de Dios, fuiste creado con espíritu de poder, de valentía, de dominio propio y de amor. Literalmente tienes todo. Y tienes que aprender a enfocarte en lo que quieres, estar obsesionado y ir con todo y entender que caer es parte del juego, entender que no hay fracaso, solo aprendizaje. Pero ojo, tengo que estar comprometido. Entonces, no hay éxito sin compromiso. Tú puedes tener talento, pero talento sin disciplina, talento sin persistencia, talento sin compromiso, simplemente se desperdicia. Por eso, el lugar más rico de la tierra es el cementerio. Y no es que hayan guardado tesoros y que los ricos se entierren con sus carros. No. El lugar más rico de la tierra es el cementerio porque hay muchos poemas, hay mucha gente que murió sin explotar sus talentos. Porque hay mucha gente que vivió a medias, vivió de manera mediocre. Mucha gente con el talento para escribir. O sea, ¿cuántos poemas que dejaron de escribir? ¿Cuántas obras que dejaron de escribirse? ¿Cuánta literatura que dejó de escribirse? ¿Cuántos campeones mundiales que dejaron de serlo? ¿Cuántos grandes médicos que hubieran salvado muchas vidas que dejaron de hacerlo? El lugar más rico de la tierra es el cementerio, porque hay mucha gente que no explotó su verdadero potencial. Y todos tenemos un llamado universal, tenemos un don, un talento, algo que nos nace de manera natural. Que así no nos paguen, lo haríamos. Ese talento que Dios te ha puesto, que la vida te ha puesto, que fue una herencia del inconsciente familiar, ese talento que tienes, no lo tengas de adorno. Es para explotarlo. A mí Dios me dio un talento. Pero si yo no hubiera explotado mi talento, no me hubiera entrenado, no me hubiera preparado, no hubiera puesto disciplina, ¿dónde estaría? Y he pasado situaciones duras, pero esas situaciones duras que he vivido fueron necesarias para crecer. Mi mamá me levantaba 3, 4 de la mañana, íbamos al mercado de la Cumbre, Caraballo, kilómetro 22, bueno, que ese era 19 y medio.
¿no? Mercado de la Cumbre. Y ahí venían los camiones, venían con las papas, las cebollas, el ajo, el limón. Y mamá me llevaba, somos 4 hermanos, yo soy el menor. Pero bueno, me llevaba a mí y sus razones, ¿no? Entonces me levantaba, yo con mis ojitos que no quería, quiero dormir, pero no, 6, 8 años, y mamá me llevaba, comprábamos 2 saquitos o un saquito, a veces había, a veces no había para saquito, y yo me ponía a vender con mi mamá. Y con el paso de los años, yo ya estaba estudiando en el colegio, trabajaba y estudiaba, yo estudiaba en la tarde, y en la mañana yo agarraba, compraba mi cebolla, a veces mi tomate, papa, vendía papa, ¿no? Y vendía, rayaba, ¿no? Y años después me compro el carro de mis sueños, ¿no? Deportivo, pero no sé cómo llegué a Gravio, pero llegué con el carro, ¿no? Y algo curioso es que cuando visito a mi mamá, ¿no? Yo había cambiado mi historia, me entrené duro, me comí muchos libros, fui a muchos países a entrenarme, Robert Kiyosaki, Tony Robbins, grandes maestros. Mi papá me inculcó mucho el hábito de la lectura, eso me encantó, ese hábito me cambió la vida. Entonces, y pasó algo muy curioso. Mi mamá me dice, hijo, gracias por todo, ¿no? Porque los amo y siempre estoy ahí. El privilegio más grande que puede tener un hijo es ayudar a sus papás. Y me dice, quiero pedirte que me disculpes. ¿Por qué, mamá? Cuando tú eras niño, yo te levantaba temprano al mercado y te llevaba a trabajar conmigo y tú llorabas, renegabas, pero mamá, ¿por qué no a mis hermanos? ¿Por qué a mí? Y hacías tú, y llorabas, ¿no? Y no tuviste una niñez como otras personas. Oye, mamá, ¿tú estás loca? ¿Cómo así? Oye, ¿sabes por qué? He escrito 4 libros. Los 4 libros hablo sobre ventas y persuasión. Viajo por el mundo a docenas de países a dar conferencias y entrenamientos sobre vender, convencer y persuadir. Hablo sobre el poder de la voluntad, el poder de luchar por tus sueños. ¿Sabes por qué soy quien soy? ¿Sabes por qué me transformé quien me transformé? Porque tú me lo enseñaste. No tienes nada que agradecer, no tengo nada que disculparte, al contrario, tengo mucho que agradecerte. Porque esa situación que viví fue necesaria para crecer. Esa situación que viví fue necesaria para ser quien soy. Tú eres la historia que te cuentas todos los días. Yo esa historia que pasé la convertí como una historia de poder, de impulso, de habilidad, de estrés y combustible para crecer. Pero para otros, ay no, mi mamá, ay no, mi papá, ¿qué me dijeron? ¿Qué me comentaron? No, tío, tú no eres tu pasado, tú eres la historia que te cuentas todos los días. Entonces, ese diálogo interno tiene que empoderarte, tiene que inspirarte. Entonces, ser maestro del significado es observar con inteligencia y sabiduría cada situación. Porque en 2 Timoteo dice bien claro, Hijo de Dios, fuiste creado con espíritu de valentía, de poder, de amor y dominio propio. Y dominio propio y amor es ver con gratitud, con inteligencia y sabiduría cada situación. Y por muy dura que sea esa situación, sea agradecido. Porque la gratitud es riqueza y la ingratitud es pobreza. ¿Estamos así? Entonces, ¿la gratitud qué es? Riqueza. ¿Y la ingratitud? Pobreza. Entonces, cada situación, si la ves con inteligencia y sabiduría, es una oportunidad que te da poder, energía e impulso para transformar tu vida. Pero cada situación, si la ves con ingratitud, con amargura, con odio, con cólera, es combustible e impulso para destruirte. Somos arquitectos de nuestro destino e ignorantes de lo que estamos creando. Porque cada instante estás creando el siguiente instante. En cada momento estás creando el siguiente momento. Lo que te enfocas, el significado que le das, las decisiones que tomas. Y yo soy agradecido con lo que viví con mi mamá y mi papá, porque mi papá me dio el hábito de la lectura y yo comencé a leer. Desde los 14, 15 años yo era loco libros y lo sigo haciendo. Y ese hábito me cambió la vida. Ese hábito me transformó. Y luego encontré mi propósito y actualmente la licenciatura que estoy cruzando, ¿no? Encontré un propósito en base a una vocación. Pero quiero que les quede claro algo. ¿Qué historia te estás contando a ti todos los días? ¿Estás viviendo en amargura, en ingratitud? ¿Estás resentido? ¿Estás en odio? ¿Estás utilizando tu capacidad de crear para destruirte o para crear una realidad que te destruye? ¿O estás utilizando tu historia como impulso y combustible para crecer? Sí, pero Judith, tú no sabes. Cuéntame, ¿qué no sé? A ver, cuéntame, ¿qué no sé? Es que Judith, mira, mi mamá y mi papá pasaron una situación muy dura, dinero, discusiones, peleas, traiciones, y pasaron muchas cosas. Oye, entiendo, y la situación que pasaste es dura. Pero ¿hace cuánto tiempo pasó eso? Hace 20 años. No jodas, tío.
Y estás grandecito como para estar en eso. Sí, o sea, lo quiero recalcar, por favor. Perdón, pero lo tengo que repetir. Lo tengo que repetir. En 2 Timoteo dice, fuiste creado con espíritu de valentía, de amor y de dominio propio, no con espíritu de cobardía y timidez. Y ser valientes y dominio propio y amor es gratitud, es estado de certeza. Es entender que esa situación que viviste, tú no tenías el control, pero porque lo que tu mamá ha hecho y tu papá ha hecho, ellos hicieron lo mejor que podían con la información que tenían. Papá tuvo sus batallas, mamá tuvo sus batallas, sus reglas, sus creencias, sus infiernos. Si tú hubieras estado en su misma situación, con la misma información, con el mismo condicionamiento, quizás hubiera hecho lo mismo. No quiero justificar comportamientos duros, pero lo que sí quiero es que entiendas que esa situación que viviste, tú no tenías el control. Pero lo que sí tienes el control hoy y ahora es del significado que tú le das a esa situación. Y yo por eso con mi mamá muy agradecido, porque mi mamá fue la que me inculcó el hábito de las ventas. Años después sale un libro, El Vendedor Millonario, y 3 libros más. Pero si mi mamá me hubiera dado de todo y me hubiera mimado mucho, me hubiera sobreprotegido, ¿dónde estaría yo? ¿Quién sería yo? No tuviera el poder, el carácter, la energía para volver a empezar desde cero. Porque si hoy me caigo, me levanto. Si me caigo, me vuelvo a levantar. Si me caigo, me vuelvo a levantar. Y si me caigo, me vuelvo a levantar. No tengo miedo a caerme. No tengo miedo a empezar desde cero. Porque tengo claro quién soy, la habilidad, el poder, la certeza. Y lo tengo todo. Y quiero que les quede claro a todos ustedes. Tú tienes todo para triunfar. Entonces, primer punto, sea agradecido. Porque la gratitud es riqueza. Por eso, quiero que les quede claro eso, ¿no? Al que tiene gratitud, se le hará más. Al que no la tiene, se le quitará lo poco que tiene. Porque la ingratitud es pobreza. La ingratitud, el no ser agradecido, te aleja de las oportunidades. Creas una situación que te está destruyendo. Pero cuando eres agradecido, vas a observar con inteligencia y sabiduría cada situación. La situación que estás viviendo es necesaria para crecer. Eso que llamas crisis es necesario para crecer. La tristeza es necesaria para conocer la alegría. La crisis financiera es necesaria para tener abundancia financiera. La pobreza es necesaria para aprender a ser rico. La traición es necesaria para amar con intensidad. Sí, pero Judith, a mí me tocó una situación más dura que la tuya. Lo que tú has vivido no es nada y me pasó esto. Parece que estamos en el concurso de quién sufrió más. Así pues, a veces escuchamos a la gente, no, pero mira, a mí me pasó esto y también mi tío y a mí me tiraron una piedra de media cuadra y encima la desgraciada era puntera y no sé qué. quiero que, o sea, parece que estamos en el concurso de quién sufrió más. Y el que sufre más, yo soy víctima. ¿Quieres justificarte por qué te pasa lo que te pasa? No, sí, te entiendo, te comprendo. Pero quiero que observes esa situación con inteligencia y sabiduría y quiero que aprendas a dejar ir. Quiero que observes con inteligencia, con amor y con gratitud esa situación y que aprendas a dejarlo ir. Porque tú no eres tu pasado, porque pasado pisado, tú eres la historia que te cuentas todos los días. Y la nueva historia que tenemos que crear es una historia donde tú asumes con valentía, con inteligencia, la situación que estás viviendo para transformarla. Porque tú puedes ser lo que tú quieras ser. Tú no puedes fracasar en lo que eres porque tú eres lo que eres. Un perro no puede fracasar en ser perro porque ser perro es su esencia. Y no me refiero a eso, Raúl, que estás pensando, por favor, ¿no? Entonces el campeón dice, no. Entonces, un perro no puede fracasar en ser perro. Tú no puedes fracasar en lo que eres porque tú eres lo que eres. Porque lo que eres es tu esencia, es tu ser. Tú no puedes fracasar en lo que tú eres. ¿Y quién eres tú? Tú eres abundancia. Tú eres amor. Tú eres gratitud. Tú eres valentía. Lo tienes todo. Lo tienes todo. Víctor Frank, psiquiatra austriaco, en su libro El hombre en busca de sentido, dice, he encontrado personas que pasaron las peores condiciones. Campos de concentración nazi, Hitler. Imagínate tú, ese loco convenció a una nación de que el culpable de todo lo que está pasando en Alemania eran los judíos. Y comenzó a matar a todos los judíos. Imagínate tú, hacían unos campos de concentración donde la gente desnuda,
Abuelos, niños, niñas, los mataba, los cocinaba. Víctor Frank le tocó pasar eso. Y encontró personas que en estos campos de concentración, en estos campos de tortura, de sufrimiento, encontró personas que a pesar de no tener su libertad física, tomaron la decisión de ser libres. Porque tú me puedes quitar la libertad física, pero lo que no me puedes quitar es la libertad emocional, esa capacidad de ser un maestro de significado. Y encontró personas que estando en las peores condiciones, tomaron la decisión de vivir un estado precioso. Y todas estas personas que tomaron la decisión de, a pesar de estar en un lugar donde no sabían cuándo les tocaba irse al otro mundo, cuándo le iban a dar vuelta, cuándo los iban a matar, tomaron la decisión de vivir con gratitud, de vivir agradecidos. Y estas personas en común tenían algo, tenían un porqué vivir. Cuando un ser humano tiene un porqué vivir, soporta cualquier cómo. Cuando un ser humano tiene un porqué vivir, encuentra cómo hacerlo. ¿Cuál es tu porqué? Y Víctor Frank cuenta en su historia de que a veces venían 2, 3 soldados borrachos y sacaban a 8 o a 6 de ellos y jugaban a la famosa ruleta rusa. Sacaban un revólver, le metían 4 o 5 balas, los ponían y lo disparaban. Durante 2 años, a él le tocó salir en ese grupo de 6 o de 8. Le ponían la pistola y nunca le tocó la bala. Imagínate esa incertidumbre, él era psiquiatra. Él crea la logoterapia, una de las corrientes que también estudia. Por eso su libro se llama El hombre en busca de sentido. Y encontró que a pesar de que no tener la libertad física, tenían la libertad emocional, esa capacidad de elegir, esa capacidad de entender y comprender, esa capacidad de soltar. Y encontró que cuando un ser humano tiene un por qué vivir, encuentra cómo hacerlo. ¿Qué nos hace falta para triunfar? Un por qué vivir. Entonces, Judith, pero mis hijos, mi señora, me estresa. A ver, tus hijos y tu familia no son una excusa, son combustible. Son combustible para triunfar, para lograr, para crear, para que tengas el poder y la energía para hacer lo que tengas que hacer. Tus hijos son fuente de inspiración. Si tienes un por qué vivir, soportas cualquier cómo. Si tienes un por qué vivir, encuentras un cómo hacerlo. El que busca, encuentra. El que está comprometido siempre encuentra un camino. Si hablo con la suficiente cantidad de personas, tarde o temprano alguien dirá que sí. Yo no espero que me vaya bien, yo hago que me vaya bien. Y Víctor Frank toda su vida pasó enseñando su filosofía y explicándole a la gente que a pesar de las situaciones, por muy duras que seas, no son tus condiciones, son tus decisiones los que le dan forma a tu destino. No son tus condiciones, son tus decisiones los que le dan forma a tu vida.